continuamos conversando con Marcela Maspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores. Marcela, te preguntaba antes de la pausa sobre este evento, el Congreso Ciudadano de factores opositores, entre ellos María Corina Machado, Bandera Roja, etcétera. Se dicen a porrea que tú fuiste a ese evento y te piden explicaciones. Yo creo que los que tienen que demostrar que yo estuve ahí son ellos. Si están enterados debe ser por algo. Nosotros no asistimos sobre todo y fundamentalmente porque nuestra tarea en estos momentos es eminentemente sindical. Hemos coincidido 2 veces con María Corina Machado en 2 eventos sindicales. Uno cuando asistimos a un juicio con Rubén González, que fue liberado gracias a la unidad de la clase obrera, y eso es bien importante decir, a la acción de Provea, que había sido imputado penalmente. No me importa donde milite Rubén González ni ningún trabajador en este país para acompañar su lucha, y después coincidimos en un homenaje que se le hizo a Emilio Campo, secretario general de Carbonorca, también militante de la causa R, y que fue factor de unidad fundamental en el movimiento sindical en Guayana. Entonces, esas son las únicas coincidencias con María Corina que hemos tenido. Por supuesto, esas fotos yo creo que han llegado hasta la embajada en Alaska, porque han sido distribuidas masivamente por todas las redes, porque llama mucho la atención. Y nosotros, donde tengamos que coincidir, con quien tengamos que coincidir, no nos importa. Vladimir, ¿sabes? Porque la posición nuestra se mantiene, tenemos una formación humanista cristiana, apoyamos este proceso porque creíamos fundamentalmente en el tema de la solidaridad, el bien común, la distribución de la riqueza, la soberanía, todo erradicar. ¿Lo sigues apoyando? Bueno, esos principios los seguimos apoyando. ¿Y al gobierno de Maduro? En estos momentos el gobierno no refleja para nada el análisis que acabamos de hacer. Es todo lo contrario. Se han tomado medidas neoliberales que vienen afectando a los trabajadores. El poder adquisitivo se ha perdido. La contratación colectiva está disminuyendo y mermando porque el corporativismo sindical ha entregado derechos fundamentales. Fíjate, hoy la gran noticia de la Central Socialista es que tienen 6.000 integrantes de las milicias obreras, que no es otra cosa que escenarios para la productividad, sí, pero para enfrentar a los que luchen en el sector público y privado, como amenazaron en el caso de Sidor de llevar no sé cuántos cuadros al interior y cómo han querido envenenar al país en ese sentido. Nosotros creemos que es necesaria la unidad de los trabajadores desde las bases, que hay que acompañar y seguir acompañando la lucha de los trabajadores. Fíjate, tú me preguntabas del Ministerio del Trabajo, hay un caso tan descarado, en el caso de Wrangler. Hubo un incendio provocado por la empresa, y provocado lo decimos porque tenemos el informe del Cuerpo de Bomberos. ¿Está demostrado eso? Sí, está el informe del Cuerpo de Bomberos, lo entregamos inclusive en la OIT como parte de una denuncia al Comité de Libertad Sindical, ya que aquí no se recibió respuesta. Pero lo más grave es que el inspector del caso recibió la notificación para 140 despidos sin pedirle el informe de los bomberos. Pero qué casualidad que ese día vestía pantalones Wrangler y que había llegado un paquete allí. Cosas como esa desdicen muchísimo de este proceso. Cuando tú tienes casos en el Estado Lara como el de Alentuy, que ya lo mencionamos, Brahma, tienes Intercerámica, IOSA, y estoy hablando de empresas públicas y privadas, Corpoelec, Mercal, Transbarca. Los trabajadores de Transbarca que dirige Nelson Torcate en el Estado Lara acusan que este se comunica con la doctora Linda Amaro del Seguro Social para decirle que no les dé reposo. La doctora Linda Amaro, que además es dirigente del partido de gobierno, se cree que es Dios y entonces se niega a reconocer a los dirigentes sindicales del Seguro Social, como el caso de Alberto Domínguez, y a la compañera Osmar Escalona, que también está despedido, obreros educacionales, los profesores a nivel de la gobernación, Bicentenario, Sidetur, las enfermeras, Yacambú, los trabajadores del transporte. Cuando tú tienes conflictos como en el caso del sector farmacéutico, nosotros en Biotech, Laboratorio Farma, Oftalmi, Gengimiel, tenemos inclusive en el sector farmacéutico, nosotros fuimos promotores de la ley de control de precios, pero tenemos una providencia que está haciendo mucho daño, que es la providencia 3 del 2014 del sector de la industria farmacéutica, porque ahí se habla del control de los, no se incluye los costos de publicidad para tomar en cuenta los costos de la producción. Y resulta que producto de eso han desincorporado de las nóminas más de 500 visitadores médicos que están afiliados a nuestra federación. Y ellos no son vendedores, sino son coordinadores y son asesores en materia científica y tecnológica para los medicamentos. Queremos hablar de medicamentos y del tema de salud brevemente. Fíjate, no estamos de acuerdo de la manera cómo se ha tratado el tema del estado de Aragua y de otros estados. Yo puedo hablar de 4 estados. En las familias más humildes hoy hay una crisis, hay una epidemia en Miranda, en Aragua, en el estado Lara, en Carabobo. Las conozco, los he visto. Hay fiebre, hay dolores musculares, están colapsados todos los centros de salud.
están colapsados porque además no hay personal y el personal que está subpagado, no hay medicamentos. Entonces no es posible que todo el que denuncie algo en materia de salud sea señalado de contrarrevolucionario ni de imperialista, como se hizo con los trabajadores de Sidor. Ya está bueno, y en materia de medicamentos es bien importante que se cancelen todas las deudas que se tienen desde octubre del año pasado y abril, porque nosotros hemos estado analizando todo el tema de la escasez de los medicamentos. Nuestros compañeros dicen que se está produciendo en todas las plantas al 100%. No sabemos qué pasa de ahí a la comercialización y distribución, pero hoy hay un problema grave de medicamentos, de equipos médicos que está atentando contra la vida de todos, y sobre todo los sectores más humildes que a donde asisten es a los centros de barrio adentro, es a los ambulatorios. Hay otros temas que, por supuesto, son materia para que el movimiento sindical fije posición. Por ejemplo, la posibilidad de un aumento de la gasolina. Por ejemplo, la posibilidad de algunas medidas que puedan, digamos, llevar a reajuste de precios, como ya hemos venido viendo en algunos productos. ¿Ustedes acompañan eso? No, fíjate, el único sacudón que hubo aquí fue el sacudón a los bolsillos del pueblo trabajador, porque después del sacudón lo que hubo fue un reciclaje de los mismos, una unión o globalización, voy a llamarlo así, igual que las empresas de algunos ministerios. Tenemos la información que van a jubilar 1 millón de trabajadores a discrecionalidad de los patronos y de los patronos del sector público y de los ministerios. Nosotros lo habíamos anunciado conservando Carbone hace más de año y medio. ¿Eso está aprobado? ¿Tienen elementos probados? Claro que sí, ya tenemos listas, conocemos listas en varios ministerios, porque además se pretende es acabar con los derechos de los trabajadores. Cuando tú vas a cemento, tienes una contratación colectiva, tienes cerca de 9.000 trabajadores de los centrales azucareros que lucharon para que se expropiaran y pasaron a manos del Estado, y ahora llega el general Wilfredo Silva y el presidente Maduro lamentablemente produjo un decreto que dice textualmente que penaliza a aquel que se oponga al cierre de los centrales azucareros o a la eliminación de sede de azúcar, y el general Wilfredo Silva dice, bueno, si tú vas a la inspectoría, yo te meto preso. Entonces, esas no son las maneras de resolver, y menos cuando tú tienes en este país un marco jurídico constitucional totalmente diferente a lo que está gestando en estos momentos. Y hoy tenemos 800 compañeros despedidos de los centrales azucareros que también se están organizando y van a participar. ¿Ustedes han tenido alguna interlocución con el Ejecutivo Nacional sobre estos temas? ¿Han podido? Para nada. La última interlocución que tuvimos fue a raíz de la venida al país de una misión sindical de alto nivel de la CCA y la CCI, donde participó el compañero Servando Carbone con el viceministro del Trabajo, pero no hay respuesta. Y hay un marco jurídico, fíjate, hay varios logros que ha tenido la unidad sindical. En estos momentos, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales tuvo que parar su espada de Damocles porque se introdujo un recurso de nulidad al TCJ por la unidad sindical, pero en estos momentos la persona que está encargada del registro ha dicho, mire, no puedo registrar, nosotros tenemos esperando más de 140 organizaciones sindicales que no están siendo registradas, pero ahora están haciendo una auditoría desde el año 1949, lo cual violenta la libertad sindical. Tenemos que se acaba de derogar el artículo 403 de la Ley del Trabajo, que dice que los trabajadores pueden apelar a cualquier tribunal llevando las firmas para hacer valer la democracia sindical. Eso significa que ni la FUTEP ni las organizaciones estas que en manos del corporativismo sindical piensan ir a elecciones. Cuando hablamos del CNE sigue teniendo injerencia. No coincido con lo que dijo Julio Escalona de que el CNE está legitimado. Ahí hay 3 rectores que tienen que ser removidos y ellos se pagan y se dan los vueltos en materia sindical. El último caso que nos pasó fueron las elecciones de Petrocasa. Estamos hablando de temas Marcela, como el Consejo Superior del Trabajo, como una serie de elementos del marco jurídico que no permiten la libertad sindical. ¿Qué planteamos nosotros para solucionar? Porque no traemos solo un rosario de penas, Vladimir. Es importante que el gobierno se detenga en el accionar que se tiene de autoritarismo, de militarismo y de persecución contra el movimiento trabajador. Nosotros en la UNET, cuando se dio la conferencia de paz, estuvimos tratando de ubicarlos a todos ustedes, porque nuestra militancia decidió que deberíamos participar en una instancia de diálogo, pero hasta ahora no se da. Y cuando tú defiendes tus principios, y los principios de la clase obrera, simplemente eres perseguido, señalado, satanizado, acusado, llevado a campañas mediáticas porque eres de la derecha. Un poco lo que está pasando como cuando tú declaras lo que declaraste de manera concisa y precisa en tus declaraciones del Universal, y que cada sector, de acuerdo a lo que le convenga, tergiversa, porque tú no estás de acuerdo ni representas para ellos un riesgo. Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? La necesidad de que se abra un diálogo. Nosotros tuvimos que acudir a la OIT y derrotamos al gobierno, inclusive en la conferencia última que se realizó, porque a pesar de que llevaron 40 compañeros, a pesar de todo eso, nosotros tenemos una trayectoria a nivel internacional porque siempre lo hemos hecho. ¿Tú vas a seguir, ya nos queda un minuto, tú vas a seguir en la final del chavismo?
Yo voy ¿Te vas del chavismo? yo voy a seguir al lado de los trabajadores, construyendo unidad y dando, todo haciéndole entender a todos los trabajadores de este país que sí podemos cambiar la situación, que tenemos que unirnos y transformar esta realidad económica, política, social que tenemos, que realmente no nos sirve al pueblo trabajador. Gracias.